Mil gracias. Gracias también por la explicación del semáforo. Veo que ya me robaron un minuto porque estamos en 29. Y realmente este sistema del semáforo es mucho más noble y adecuado que uno que se utilizó aquí en Panamá en años pasados, que casi me matan de un infarto porque recuerdo que estaba yo hablando y de golpe aparece por el lado una niña con un vestido blanco muy vaporosa y muy pálida, tremendamente pálida, y me entrega un papelito donde me dicen, y a mí, le quedan 3 minutos. Entonces, el evento que nos reúne en esta ocasión, como lo decía el doctor Barbosa, pues tiene un doble interés y por eso más obligatoria nuestra presencia en cuanto a que se conmemoran los 200 años de un ilustrísimo colombiano, que es el doctor Justo Arosemena, porque él nació siendo colombiano y murió siendo colombiano. Ustedes obviamente lo adoptaron, magníficamente adoptado, y es un ejemplar único de lo que es un destacado pensador colombo panameño, como realmente es. Y hay que advertir que personas como, esto para las nuevas generaciones, como Justo Arosemena precisamente, fueron los que llevaron en esos momentos oscuros de la historia de Colombia, por allá para finales del siglo XIX, a que este istmo, Panamá, el estado de Panamá, fuera el reducto que acogió a toda una serie de perseguidos colombianos por ser librepensadores, por estimar que la libertad de cultos, la libertad de pensamiento, la tolerancia se debería dar. Y acá todo eso se formó realmente de una manera admirable. Cuando en alguna de mis obras de Derecho Civil estudiaba el tema del divorcio, ponía de presente cómo nosotros hace escasos 20 años estábamos discutiendo o no si era necesario el divorcio en Colombia, en Colombia sí, cuando aquí en Panamá, cuando formaba parte de la Federación y luego de la República de Colombia, era un tema ampliamente superado hacía más de 100 años. O sea que en muchos aspectos, pues las luces que han venido de Panamá han seguido ilustrando también las de Colombia mutuamente en una colaboración realmente magnífica. Están en la República de Panamá interesados en hacer una revisión, y creo que es hora de hacerla, de la ley de enjuiciamiento, del Código Judicial, especialmente en los temas que tocan con el procedimiento civil. Hace ya unos 25 años tuvimos ocasión de participar en una de las reformas grandes que lideró el profesor Jorge Fábrega, y realmente mucho es lo que ha cambiado de lo que se pudo hacer en esa época a lo que hoy se puede hacer. Y por eso el doctor Abel Zamorano me solicitó que, dado que se ha mostrado en los foros internacionales como un nuevo tema de derecho procesal bastante publicitado, el del derecho monitorio, que tratara el punto referente a la conveniencia de adoptar el proceso monitorio en la República de Panamá, teniendo en cuenta algunos países, entre ellos Colombia, que muy recientemente lo han adoptado, siguiendo el ejemplo que viene de España de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. Hay que evaluar la conveniencia de si se justifica o no traer el proceso monitorio a la legislación panameña y tomar ejemplos de otros países para efectos de, si se llega a la conclusión de que sí se justifica, entonces hacerlo erradicando las fallas que se muestran en otros sistemas, o simplemente dejarlo como un tema de lado, como sería otra de las soluciones. El proceso monitorio es un proceso de muy antigua raigambre, no es un proceso novedoso en cuanto a que se le está volviendo a implantar, pero no tiene nada de novedoso en la historia del derecho procesal. Desde la Edad Media, inclusive desde antes, según algunos autores, se sitúan sus orígenes y se pone de presente que servía a la rápida creación de un título ejecutivo en aquellos casos en los que el acreedor no disponía entre sus medios de prueba de dicho título ejecutivo para fundamentar su derecho. Se trata de un proceso sumario que perseguía una clara finalidad ejecutiva, como era la de crear un título ejecutivo con la máxima celeridad posible.
y se ubican los orígenes del proceso monitorio en la Alta Edad Media, en cuanto a que los requerimientos del comercio de la época pedían que se pudiera dar un sistema de cobro mucho más adecuado que el lentísimo que para esa época, observen, estamos hablando de la Edad Media y hoy seguimos pensando lo mismo, se presentaba. Se tiene así que el proceso monitorio se ideó y se mantiene con las características iguales, esencialmente para cobrar obligaciones en dinero, de cuantía limitada, es decir, hasta un determinado punto, respecto de las cuales no existen los adecuados soportes documentales que permitan la ejecución en caso de la renuencia del deudor a pagar. Y sobre ese supuesto, entonces, se va estructurando el proceso monitorio, facilitar la ejecución del cobro de sumas de dinero. Pero al estructurarse sobre esa base el proceso monitorio, históricamente se muestran dos grandes clases de proceso monitorio. Uno, que se llama proceso monitorio documental. ¿Qué significa proceso monitorio documental? Significa que es un proceso en el cual es necesario tener soporte documental para efectos de poder iniciar la actuación respectiva. Si no se tiene ese soporte documental, olvidemos del proceso monitorio documental. Otra, el proceso monitorio puro. Ese proceso monitorio puro implica una concepción muy avanzada, como lo vamos a ver, acerca de lo que es el criterio de la función del ciudadano en la sociedad, de la función del concepto de buena fe dentro de la sociedad, y parte del supuesto del proceso monitorio puro de creerle al supuesto acreedor con la sola aseveración, ojo, con la sola aseveración de que una persona le debe determinada suma de dinero para que el juez despache el proceso monitorio. No se requiere de ningún documento. Otro sistema, como sucede siempre en el derecho, es aquel que acoge las dos posibilidades, o el monitorio puro o el monitorio documental. ¿Qué sucede? Para irnos ubicando, con la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del año 2000. Con la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del año 2000 se trae el proceso monitorio a la LEC como uno de los grandes avances de esa Ley de Enjuiciamiento Civil Española. Yo quiero advertir, y aquí estamos en un plano puramente académico, que realmente la Ley de Enjuiciamiento Civil Española tradicionalmente no ha sido el mejor modelo a seguir, por el exceso de formalismo, de exigencias absolutamente innecesarias que muestra su legislación hoy y la pasada. En la Ley de Enjuiciamiento Civil se dice por el profesor Ignacio Díez Picasso, en uno de sus recientes comentarios, es sin duda el proceso monitorio una de las instituciones más importantes de la ley, una de sus principales novedades y uno de sus más grandes logros. Observen la forma como se muestra la presentación de ese proceso monitorio. Y en la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española se dice que por este procedimiento monitorio se busca que tenga protección rápida y eficaz el crédito dinerario líquido de muchos justiciables y en especial de profesionales y empresarios medianos y pequeños. En síntesis, el proceso monitorio permite que una persona que considera ser acreedora de una deuda pecuniaria, vencida, líquida y exigible y que esté documentada, pida al tribunal el requerimiento para iniciar el proceso monitorio. Eso dice la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del año 2000. Y destaca que, si bien es cierto, hay dos tipos de proceso monitorio, la Ley de Enjuiciamiento Civil Española toma decidido partido por el proceso monitorio documental. Entonces, cuando se está mencionando lo siguiente, el proceso monitorio permite que una persona que considera ser acreedora de una deuda pecuniaria, vencida, líquida y exigible y que esté documentada, puede acudir al proceso monitorio, pues es de perogrullo concluir que no debe acudir al proceso monitorio, sino en nuestro sistema al proceso ejecutivo. Es que para eso tenemos el proceso ejecutivo. Lo que ocurre es que este proceso
y hay que tener en cuenta, y es una de las grandes fallas que tenemos los latinoamericanos, que muchas veces tragamos entero por el solo hecho de venir del exterior y especialmente de Europa. Este proceso puede servir en España. En España sí le puede abrir un camino diferente para el cobro de esas pequeñas obligaciones dinerarias, porque el sistema español ejecutivo es un sistema anquilosado, es un sistema que realmente no se puede citar como ejemplo de lo que debería ser un adecuado proceso ejecutivo. Reiterando el punto, se encuentra que el artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española advierte que se puede acudir al proceso monitorio mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca. Observen cómo seguimos utilizando sello, impronta, marca. No utilizaron lacre sencillamente porque creo que ya no lo emplean, pero o con cualquier otra señal física o electrónica proveniente del deudor, mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefaz, etcétera, para efectos de soportar documentalmente su solicitud. El tema ese de albaranes, a mí también me surgió la duda, lo consulté en el diccionario, no tenía ni idea de qué se trataba, como sé que ustedes tampoco lo saben, y por eso leí es nota de entrega que firma la persona que recibe una mercancía, o sea, una especie de facturas. Se tiene entonces que en el sistema español, para poder acudir al proceso ejecutivo, es necesario que se ubique el documento respectivo dentro de alguno de los taxativos casos previstos en el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española. Es decir, solo prestan mérito ejecutivo aquellos casos taxativamente enumerados en el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española. Empieza la norma diciendo: la acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada ejecución. Solo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos. Y viene una referencia a una serie de casos taxativos donde hay ejecución. Dentro de esos casos taxativos donde hay ejecución, pueden no quedar encobijados unos eventos de los que permitirían la actuación en lo que hoy es el proceso monitorio. Entonces, allá en España les puede servir el proceso monitorio para llenar esos vacíos que no permiten la ejecución a través del artículo 517. Y no permiten la ejecución a través del 517 porque solo esos documentos son los que la prestan y estos no estarían dentro de esa enumeración taxativa. Pero sucede que frente a esa regulación española, por cierto, una regulación muy farragosa en todo el desarrollo, porque si ustedes tienen la curiosidad de revisar el articulado de la Ley de Enjuiciamiento del trámite del proceso monitorio, le dan facultades al secretario del juzgado para que el secretario analice si eventualmente los documentos pueden ser nulos o no pueden ser nulos y le informe al juez para que el juez determine de oficio si decreta o no la nulidad. En fin, una serie de pasos que como que no se admiten en nuestra mentalidad latinoamericana, que en esto se ha ampliado muchísimo, hay que reconocerlo. Se tiene que, imbuidos por esas manifestaciones de los tratadistas españoles, de los congresos de España, un destacado profesor colombiano, por cierto, colombo español, muy querido amigo, el profesor Ulises Canosa, obtiene que dentro del Código General del Proceso de Colombia, que empezó a regir integralmente hace apenas 2 años, en enero del 2016, se integre como uno de los procesos declarativos el proceso monitorio. Entonces, en Colombia tenemos el proceso monitorio desde enero del año 2016 operando plenamente. Se tomó, afortunadamente, no de modo integral el modelo español y se consagró un proceso monitorio mixto, es decir, o documental o puro. El proceso monitorio documental no sirve para nada en sistemas como el colombiano o como el panameño. ¿Por qué el proceso monitorio documental no sirve para nada? Porque los requisitos que permitirían
adelantar el proceso monitorio documental serían los que, ya lo dijimos, admiten la acción ejecutiva directa. Entonces, ¿para qué me pongo con procesos monitorios si tengo la acción ejecutiva directa? Y en aquellos eventos en los cuales dude acerca de la posibilidad de que esos documentos, cuando tengo documentos, observen que estoy hablando del proceso monitorio documental, cuando tengo la duda de que esos documentos pueden no prestar mérito ejecutivo, los sistemas colombiano y panameño a una consagran una solución mucho más adecuada, mucho más directa, más práctica para evitar el proceso monitorio, y es el interrogatorio de parte extra proceso. Es que en el interrogatorio de parte extra proceso se advierte que como pruebas anticipadas, una de las que se pueden lograr es citar al supuesto demandado, que en este caso sería el deudor, para efecto de que manifieste si reconoce o no la existencia de determinada obligación, no solamente con ese fin, es uno de los fines. Si como resultado de esa labor, que está igualmente prevista en el Código Panameño, surge una confesión de aceptación de la obligación, pues sencillamente inicio la ejecución. Si la persona no asiste y se presenta un adecuado interrogatorio, surge la confesión ficta, que también dará lugar a la confesión. Si la persona asiste y dice que no confiesa, pues sencillamente acudo al proceso declarativo respectivo. En el proceso monitorio, si la persona asiste y dice que no debe y propone lo que hoy llamaríamos excepciones, en ese caso igualmente se pasa a un proceso declarativo. Es decir, el proceso monitorio realmente lo único que está supliendo en España es una falencia de algo que no se tiene, pero que sí tenemos en Colombia y Panamá, y que si lo tenemos en Colombia y en Panamá, no necesitamos llenar ese vacío con esa legislación extranjera. Pero resulta que en el sistema colombiano quedó una parte de la disposición que consagra unas posibilidades que no se han analizado adecuadamente en Colombia. Y es que en Colombia solamente, y yo me incluyo dentro de ellos, solamente habíamos visto el proceso monitorio documental. Creo que nadie, ni siquiera el mismo creador, el profesor Ulises, que fue el que lo ideó y lo llevó a la comisión, intuyó el alcance de una parte del artículo donde, analizándolo detenidamente, surge que tenemos también el proceso monitorio puro. Y es que el concepto del proceso monitorio puro es un concepto que rompe todos los moldes tradicionales acerca de lo que es la idea de autenticidad, recoge la presunción de buena fe que se consagra en las constituciones y parte del supuesto de que a las personas se les debe creer y que por lo tanto es viable despachar un proceso monitorio sin que se tenga ningún documento. Es que la gracia no está en que si yo tengo un documento y el documento da cuenta de una obligación clara y expresa que accesible y acuda al monitorio. No, eso no sirve para nada. Lo útil del proceso monitorio es que yo me presento, recuerden, obligaciones dinerarias y de cuantía baja, y afirme: el señor Fernández me debe a mí $1.000. Esos $1.000 me los adeuda por los almuerzos que le suministré durante un mes en mi restaurante y no me los pagó, no tengo el vale, no tengo nada, y no me los pagó. Con esa sola aseveración le creen a la persona, y está exigible la obligación, lo afirma, le creen a la persona y despacha el correspondiente proceso monitorio. Si la persona es citada y acepta, entonces, si paga, pues se acabó la actuación, si no, sigue un proceso ejecutivo de manera inmediata. Si no acepta y dice que eso no es cierto, se pasa a un proceso declarativo, pero es mucho lo que se logra con esa circunstancia inicial del proceso monitorio. Y es que tengan ustedes en cuenta ese aspecto que surge de la disposición del Código colombiano, donde surge el proceso monitorio puro. En el artículo 420
419 del Código General del Proceso dice: quien pretenda el pago de una obligación en dinero de naturaleza contractual determinada y exigible, que sea de mínima cuantía, podrá promover proceso monitorio con sujeción a las disposiciones de este código. Pero entonces, aquí en el artículo 419 es donde surge lo que les decía, lo referente a que se toma el proceso monitorio documental. Proceso monitorio documental. Obligación documentada, exigible, pues vamos de nuevo al título ejecutivo. El demandante, y esto es central, observen que esto quedó metido dentro de una norma que no era necesaria y la colocaron simplemente con la creencia de que meterle más artículos al proceso monitorio como que le daba más entidad al proceso monitorio. Entonces dicen que es el proceso monitorio documental inicialmente y luego dicen requisitos de la demanda, que era innecesario porque hay una norma, como todos los códigos la tienen, de requisitos de la demanda. Entonces, en requisitos de la demanda es donde se consagra, y es lo que no se ha visto en Colombia adecuadamente, el proceso monitorio puro. El proceso monitorio puro es un proceso que sí se puede mencionar como un proceso del futuro, un proceso que sirve, un proceso que realmente va a permitir desatascar muchas de las actuaciones judiciales y evitar muchos procesos inútiles. Requisitos de la demanda: la pretensión expresada con claridad. Las pruebas que pretenda hacer valer, incluidas las solicitadas para el evento de que el demandado se oponga. El demandante deberá aportar con la demanda los documentos de la obligación contractual adeudada que se encuentren en su poder. El demandante deberá aportar con la demanda los documentos de la obligación contractual que se encuentren en su poder. Proceso monitorio documental, eso no sirve para nada. Cuando no los tenga, deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado con la presentación de la demanda que no existen soportes documentales. Entonces, en el sistema colombiano está claramente recogido el proceso monitorio puro. Me basta manifestar en la demanda que no tengo los documentos, asevero cuáles son los alcances de la obligación y sobre ese supuesto el juez le da trámite al proceso monitorio puro. Observen que aquí no se trata de acudir al interrogatorio de parte, podría darse la posibilidad del interrogatorio de parte, pero es que acá se parte de un supuesto donde yo estoy estructurando con la demanda algo que sirve para que se dicte el auto admisorio de la demanda, es decir, que se me cree que es lo que yo estoy aseverando lo correcto y le corresponde a la otra parte desvirtuarlo. Y no es que se pueda prestar esto a actuaciones irresponsables, porque si yo juro y me demuestran que eso no es cierto, una de las posibilidades es el delito de falso testimonio. Adicionalmente, si pierdo el proceso, me imponen una multa por el hecho de perder el proceso. O sea, no es que yo venga aquí sí alegremente a hacer juramentos, no. Se supone, y así tenemos que pensar, que se actúa de una manera responsable. Y ahí sí opera esa posibilidad que tantas veces hemos visto mencionada en foros, donde dice ese es el proceso que permite que esas personas que tienen pequeñas obligaciones, como los tenderos, los que tienen restaurantes, en fin, ese tipo de obligaciones puedan de una manera más eficaz tratar de lograr su recuperación. Entonces, frente a esto, viene la pregunta: ¿y qué podríamos sugerir dentro de las reformas que se están empezando a gestar del sistema del procedimiento civil panameño frente al proceso monitorio? Lo primero, que se evalúe muy bien y que si se adopta un proceso monitorio, se adopte el proceso monitorio puro. Porque el proceso monitorio documental no sirve, y no sirve porque el sistema procesal panameño, ya lo dije, tiene otros medios, como el interrogatorio de partes de este proceso, que suple con creces esos vacíos que tenía la legislación española. Pero antes de ese aspecto, queda otro que hay que destacar.
El sistema procesal panameño, y dentro de los cambios que requiere, está precisamente el que en esas reformas anteriores aceptaron las reformas, pero en algunas partes se quedaron pegados en el pasado. Es decir, dimos el gran paso, pero como que tuvimos la impresión de que esto como que no iba a quedar muy bien y dejamos un artículo que es o por lo menos contradictorio o por lo menos innecesario. Ustedes tienen una norma que es una norma guía de lo que debe ser el título ejecutivo, que es toda obligación clara, expresa y exigible que conste en un documento proveniente del deudor o de su causante, presta mérito ejecutivo, y agrega, también la presta el interrogatorio de parte extra proceso. Pero a continuación tienen otro artículo, dice, prestará el mérito ejecutivo los siguientes documentos. Y ese artículo está absolutamente de sobra. ¿Por qué está de sobra? Porque es que esos documentos que a continuación se enlistan en el Código Procesal panameño son una serie de documentos que no prestan mérito ejecutivo por el hecho de estar mencionados en el Código Procesal panameño, no, en ese artículo siguiente al que estoy mencionando. Prestan mérito ejecutivo porque si en esos documentos se reúnen los requisitos del artículo anterior, surge la acción ejecutiva. De lo contrario, no. Si ustedes leen en el Código las sentencias, no, las sentencias no prestan mérito ejecutivo, tal como está enunciado en esa taxativa, en esa enumeración del artículo siguiente. La sentencia presta mérito ejecutivo en cuanto a que contengan una obligación clara, expresa y exigible. Y cualquiera de esos documentos parten del supuesto de que prestan mérito ejecutivo, no porque digan el artículo presta mérito ejecutivo esto, sino presta mérito ejecutivo porque dan cuenta de una obligación clara, expresa y exigible. Conclusión, sobra toda esa enumeración y hay que dejarle al intérprete que determine qué presta mérito ejecutivo y qué no presta mérito ejecutivo y eliminar esa disposición. Pero frente al punto que más me interesa del proceso monitorio, lo que yo sí sugiero para ustedes, los futuros legisladores o los académicos y abogados panameños, es pensar en que tenemos que acabar con algo que en Colombia sí que fue difícil hacerlo. Desde 1991 se trató de acabar y solo hasta el año 2016 se logró darle el puntillazo final a una circunstancia donde la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia a la cabeza le negaba la presunción de autenticidad a los documentos, tanto originales como en copia, documentos privados. Y por eso comentamos que por fin se logró que el artículo 83 de la Constitución, que dice las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. Eso llevó a que por fin nos despojamos del perjuicio del lacre y del sello, tan arraigados en nuestra mentalidad, que tiende más a identificar la forma que el fondo, a dar más atención al rito que al sustrato, debido a que con relación a los documentos se mira más que su contenido el ropaje, que aparezcan sellos, contrasellos, huellas, que ojalá se utilice papel de seguridad, aspectos todos que fueron erradicados en el sistema procesal colombiano en buena hora y que considero es un reto muy importante para las futuras reformas del Código Procesal panameño, frente al cual auguro, porque aquí la historia se repite, al fin y al cabo tenemos unas raigambres comunes, incluyendo la idiosincrasia, auguro la enorme oposición que se va a venir del estamento de los notarios y quienes manejan todo el tema de las autenticaciones, porque aquí miran más el aspecto de aquí y en Colombia, el aspecto del peso no peso, los miles de pesos o de dólares que pierdo cuando todo se presume auténtico. Pero todo ese montón de artículos que ustedes tienen y que tuvimos en Colombia, destinados a dar la autenticidad, son normas que ojalá revisen muy bien para esa actualización que en buena hora están buscando del Código Judicial en la parte de procedimiento civil de Panamá. Mil gracias.